Alguien entra a la librería y le pregunta a su librero: dígame cuál es la mejor edición de Las Mil y Una Noches. Y de inmediato uno espera la conversación sobre las traducciones, las ediciones, las antologías, lo más reciente que acaba de aparecer en el mercado. Y sin embargo, después de esta conversación tan exquisita, tendríamos que decir: no hay una respuesta clara. Porque Las Mil y Una Noches es uno de los libros más extraños de todos. La mayoría de nosotros conoce la historia de Sherazada, entiende y ha escuchado las referencias a Aladino o a Alí Baba y los 40 ladrones. Lo que la mayoría de nosotros tal vez pasa por alto es que Las Mil y Una Noches presenta una variedad asombrosa. Tanto así que usted puede tomar esta edición, que es quizá una de las más recientes que se ha publicado en lengua hispana, y encontrar la traducción del manuscrito más viejo que hasta el momento se ha encontrado. Y la tristeza es que esta edición, a pesar de que tiene algunos cuentos que uno reconoce, le falta el cuento de Simbad, le falta el cuento de Aladino y no está Alí Baba y los 40 ladrones. Quien quiera que se acercara a este libro pensando que va a encontrar las mejores, desde luego se llevará una sorpresa. Porque en últimas, Las Mil y Una Noches es un libro que ha tenido decenas de manuscritos. Que al día de hoy hay varios traductores que pareciera que han seguido el mismo camino de Sherazada y le han añadido algunos relatos a los relatos que dejaban los manuscritos. También tenemos algunos cuentos que se narraron de manera oral, pero para los cuales al día de hoy no se ha hallado ningún tipo de manuscrito. Leer Las Mil y Una Noches es aventurarse en un océano de ediciones diferentes, donde los traductores cambian, las referencias y los estudios son distintos y es difícil encontrar dos ediciones iguales. De esa manera, usted puede leer la traducción de Dolors Cinca y Margarita Castells, o, ¿por qué no?, consultar la edición de Richard Burton, la edición que fue emblema de la cultura inglesa durante muchísimo tiempo. Y cuando trata de encontrar las similitudes, cuando incluso trata de pasar de una noche específica en una edición a otra noche, se va a llevar tantas sorpresas. ¿Cuál elegir entonces? ¿Cuál sería la respuesta que el librero tendría que darle a este cliente afanoso por tener la mejor edición de Las Mil y Una Noches? Lo primero, lo más sensato, es decirle que no hay una edición única, que tendrá que estar dispuesto a incursionar en varias ediciones, en diferentes lenguas incluso, porque va a encontrar una riqueza que lo espera en cada una de ellas. Ya sea en las ediciones de Antoine Galland al principio del siglo XVIII, ya sea en las ediciones de Lane o en las mismas traducciones al español hechas por Rafael Cansino Sassens o, desde luego, por Juan Vernet. Pero ¿qué gana uno cuando comienza a incursionar en la lectura o en el estudio de las diferentes ediciones de Las Mil y Una Noches? ¿Cuál es el propósito? En últimas, Las Mil y Una Noches son la reunión de decenas y decenas de historias que trascienden una misma época. Usted puede estudiarlas y advertir que hay historias que pertenecían al mundo de Grecia, que hay otras que le pertenecen a la esfera de la India, y que a lo largo de los años los contadores de historias fueron cambiando, añadiendo, editando, transformándola, y estas transformaciones en algún instante, en esta larga corriente de historias, comenzaron a cristalizarse y comenzaron a quedar consignadas en una serie de manuscritos. Algunas personas aprendían, memorizaban estas historias para deleitar a su audiencia en los zocos e incluso en los cafés. De esa forma usted podrá encontrar uno de los mayores tesoros, porque no hay una edición igual a la otra. ¿Qué gana? Gana algo como esto. Gana la edición de Richard Burton, donde encuentra un cuento que no aparece en ninguna otra, que de inmediato los estudiosos y académicos, para quienes esto es un verdadero trabajo y muy difícil, por supuesto, han tratado de hallar un manuscrito, pero no han rodado con suerte. Entonces, este es un relato que pertenece a la edición de Las Mil y Una Noches de Burton, para el cual al día de hoy no sabemos quién fue el autor. Se ha hecho una serie de indagaciones y lo más aterrador es que aparece en otros libros con unas referencias similares. Es porque la idea
de un cuento que pertenezca a un determinado autor era una idea ajena a este mundo, porque estas narraciones vivían en continua metamorfosis. El cuento se llama La flatulencia de Abu Hassan. Era el momento de su boda. Sobre la mesa estaban servidos los manjares más exquisitos y nervioso, Abu Hassan comenzó a probar cada uno de ellos. Con semejante incomodidad llegó al instante de su boda y su estómago se convirtió en una suerte de laboratorio, un laboratorio harto peligroso, por supuesto. En el instante en donde tendrá que levantarle el velo para conocer a quien será su esposa, su estómago hace una explosión. El sonido es inconfundible. La mayoría de las personas que están revientan a reírse y a mirar avergonzados lo que está ocurriendo. Abu Hassan siente semejante atmósfera tan hostil y de inmediato sale del recinto, corre, llega al puerto, se embarca y se pierde para no volver en mucho tiempo. Desde luego, así era la vergüenza. Sin embargo, Abu Hassan sufrió melancolía. Extrañaba a la que fuera su esposa, extrañaba su tierra, y a pesar de que había pasado tanto tiempo, sentía la necesidad de regresar, y regresó. Y llegó al puerto y comenzó a caminar por el zoco y encontró que las personas que caminaban cerca suyo, ninguna le reconocía. Y supo de inmediato que había algo de esperanza para entender que su vida había pasado esta incomodidad, que esta incomodidad, en últimas, era ya cosa del pasado. Y cuando está al lado de una madre con su hijo, están cerca de un zoco mirando unos dátiles, de repente el niño le pregunta a la mamá: «Mamá, ¿cuántos años tengo?». Y la mamá le responde: «Hijo, tú naciste el día en que Abu Hassan se echó el peo en su boda». Y esta es una de las historias que no se pierde por creer que hay una edición definitiva de Las Mil y una Noches.